exponer sobre la compactación de los suelos. Este grupo está conformado por Javier Cabrera, Claudio Infante y mi persona, Rogelio Dorio. El primer tema a tratar es sobre la compactación de los suelos. La compactación de los suelos es el procedimiento mediante el cual se mejoran las capacidades, las propiedades mecánicas del suelo mediante la aplicación mecánica de energía. Ahora vamos a saber qué es lo que es objeto de la compactación de los suelos. El objeto de la compactación de los suelos es mejorar las capacidades y las propiedades mecánicas de la geotecnia y de la ingeniería de los suelos, con la finalidad de obtener de tal manera un suelo estructurado que posee y mantenga una capacidad adecuada mediante toda la vida útil de la obra. Ahora vamos a ver qué es un ensayo productor. El ensayo productor es una prueba de laboratorio que sirve para establecer la relación entre un contenido de humedad y un peso unitario de un suelo compactado. El ensayo de compactación productor es uno de los procedimientos más importantes de estudio y de control de calidad en una compactación de un terreno. A través de él podemos medir la compactación máxima de un terreno con un cierto grado de humedad. Ahora le doy el pase a mi compañera Claudia Iván. Buenos días, mi nombre es Claudia Infante y mi punto de tratar es influencia de compactación en las propiedades físicas. Si se aplica una energía de compactación y se varía el contenido de humedad en la compactación, se obtienen unos diferentes valores de peso unitario en función a la humedad. En la gráfica vamos a obtener una especie de parábola que nos indicará la Y máxima y nos informará en Y y en X tendremos W. Esto nos da una pequeña parábola de curva de compactación. Y en la figura número 2 tenemos Y máxima que vendría siendo el productor modificado y Y máxima N que sería el productor estándar. La variación de Y con diferentes energías de compactación y humedades generales. Permeabilidad. Para muestras compactadas del lado seco del óptimo sería K es igual a 1,5 por 10 a la menos 6 centímetros por segundo, y del lado húmedo sería K igual a 1,5 por 10 a la menos 6 centímetros por segundo. La permeabilidad del suelo, con relación a los vacíos, en el grado de saturación podemos tener su estructura y la instabilidad volumétrica son los suelos arcillosos, son un proceso a sufrir cambios volumétricos. Al ser compactados con humedades inferiores a la óptima, exigen una mayor tendencia al aislamiento dado por mayor reacción. La conductividad eléctrica se puede relacionar con el peso unitario seco manteniendo esta humedad constante. Influencia de compactación en las propiedades mecánicas. Su resistencia. Los suelos compactados son suelos remoldeados que han perdido su estructura original y su sedimentación al menos a escala máxima. En esta figura podemos observar la relación de presión y deformación para muestras saturadas y el ensayo no drenado.
no cementadas es función de la presión media y de la relación de vacío. O sea, aquí tenemos una pequeña fórmula que nos indicará la rigidez, su rigidez. En el caso de los suelos reales compactados, intervienen otros factores, como la estructura de partículas, la segmentación de pequeños fragmentos, la plasticidad, etc. En términos reales, la rigidez crece con la presión media y con el peso unitario de la humedad de compactación, el grado de saturación y las condiciones de compactación tienen efectos significativos sobre la rigidez. Bueno, mira, se me pone la técnica de compactación. La eficiencia del método de compactación depende en todos los casos de los tipos de suelo. Siempre se trata de suelo cohesivo o no cohesivo. El precio unitario obtenido depende de los métodos de compactación de las siguientes variaciones. La energía entregada por el equipo utilizado en la obra, tipo de suelo, espesor de las capas y humedad de compactación. Para la elección del equipo para un método de compactación depende de los tipos de suelo, variaciones del suelo dentro de la obra, tamaño e importancia de la obra a ejecutar, especificaciones de compactación del proyecto, eso quiere decir las especificaciones, densidad, humedad óptima, tamaño del sitio, humedad de la compactación, etc. Tiempo disponible para ejecutar el trabajo, equipo que ya se posee en la obra antes de comenzar y lo más importante, la economía o el presupuesto de la obra. Algunos de los equipos para realizar el método de compactación son los rodillos lisos, rodillos pata de cabra, apisonadores manuales, rodillos neumáticos y rodillos vibratorios. Los rodillos lisos, estos rodillos trabajan desde la parte superior a la parte inferior dependiendo del número de pasadas de sus rodillos. Estos mayormente trabajan con arena mecánicamente estable y grava. Los apisonadores manuales, estos llegan a acceso muy pequeño, como por ejemplo cuando uno realiza una zapata, después que tú echas la zapata, tienes que rellenarlo con arena y ese tiene que compactarlo con los apisonadores manuales. Los rodillos neumáticos, esto se usa en arenas uniformes o suelos cohesivos. La humedad cercana al límite plano. Los rodillos vibratorios, estos combinan la presión de su rodillo con las vibraciones. Estas vibraciones llegan a capas más profundas. Estos trabajan con suelo granular. Los rodillos pata de cabra, estos trabajan inversos a otros rodillos. Estos trabajan desde las capas inferiores a las capas superiores, con la penetración de sus patas de cabra. Las penetraciones destruyen torrones en los suelos arcillosos. Control de compactación. Con la finalidad de determinar el grado de compactación, las condiciones necesarias para conseguirlo serían dos tipos de ensayos. Serían los ensayos de densidad in situ y los ensayos de mediciones indirectas.
En los ensayos de densidad in situ están los volumétricos y cono de arena. En el volumétrico se permite obtener el volumen del suelo de una excavación de diámetro y profundidad reducida. En el cono de arena, este ensayo, a diferencia del volumétrico, en la excavación se rellena con arena previamente calibrada y graduada. En mediciones indirectas tenemos la resistividad, el nucleodensímetro y la carga dinámica. La resistividad, mediante utilizaciones de electrodos que se colocan en las ruedas de un vehículo, y de esta manera conseguimos la resistividad eléctrica del suelo y relacionarla con el volumen del vacío. El nucleodensímetro, este método es rápido y eficiente. Pero es un poco costoso, porque involucra materiales peligrosos y contaminantes que requieren permisos especiales de manipulación. En la carga dinámica, aplicando una carga en la superficie de la capa compactada y midiendo su respuesta dinámica, se puede obtener el módulo de elasticidad, que se correlaciona con el grado de compactación previa calibración en un terraplén del mismo suelo con peso unitario conocido. Relación peso unitario humedad. Bueno, de los suelos cohesivos presentan características diferentes. Fueron compactados con humedad mayores o menores que la óptima. Ahí se encuentran varias diferencias, como la permeabilidad, la cimentación de las partículas, la comprensibilidad y las variaciones volumétricas. Bueno, ahora cuando se compacta un suelo con una humedad superior, la forma influye en la estructura, en la comprensibilidad y en el sistema de la compactación del suelo. Cuando se compacta con humedades mayores a la óptima, se puede obtener un material de compactación más dúctil que sirve para asentar bien los asentamientos de la estructura. El peso unitario de un suelo se puede determinar con un contenido mínimo de humedad, llevando a cabo el valor de la humedad mayor y expulsando todo el aire de la masa compactada del suelo, de una mezcla aire, agua, suelo. Bueno, eso fue todo en esta exposición. Muchas gracias.